métodos cuantitativos se utilizan. En el módulo 2 nosotros vimos un poquito más de cálculo, árboles de probabilidades, ¿cierto? Matriz de pagos, para que pudieran hacer cálculos y tomar mejores decisiones en base a ello. Y hoy continuamos con este módulo 3 que se llama modelos de programación lineal, enfocado también en que ustedes puedan tomar mejores decisiones, al igual que el módulo 4. En este módulo vamos a ver nosotros primero qué es el modelamiento en programación lineal, la importancia que tiene. Vamos a ver después el método gráfico y el método simplex con sus componentes y análisis. Y finalmente la extensión solver, que es una extensión en Excel que nos permite aplicar el método simplex, que a pesar que se llama simplex puede ser complejo, pero nos permite aplicar este método de una forma rápida y automatizada gracias a este complemento o a este componente de Excel. Así que vamos a ver y centrarnos sobre todo en esa parte del Excel. Entonces, como introducción, tenemos acá una empresa, Nucor, que es una de las principales productoras de acero para la construcción de Estados Unidos. Desarrolló una estrategia de crecimiento bastante particular después de varias crisis, debido a que decidieron construir plantas pequeñas que son operadas de manera eficiente, a diferencia de las megaplantas que operaba su competencia. Entonces, acá nos plantea en este caso de Nucor que es una productora de acero y lo que él hizo fue lo contrario a la competencia. Ellos tuvieron menos plantas, pero estas plantas, que eran más pequeñas, resultaron ser más eficientes que tener una megaplanta, una planta muy grande. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Nucor optó por tomar esa decisión? Actualmente no hay nadie conectado, así que si están viendo la grabación, pausarlo, pensar por qué piensan que se tomó esta decisión y después continúan viendo el video. Bueno, ¿y por qué pasó esto entonces? Nucor presenta un organigrama gerencial reducido y un plan de compensaciones que funciona de verdad, entre otros elementos. Y uno de sus factores fundamentales es la ubicación geográfica de las nuevas plantas, ya que al ser, en vez de ser una sola mega planta muy grande, que puede ser más complicada de manejar y obviamente por tema geográfico va a estar más apartado de varias locaciones, Nucor lo que hizo fue pensar y hacer, en este caso, varias plantas pequeñas, pero que le permite estar más cerca de sus clientes y de sus proveedores. Entonces utilizó la ubicación geográfica de forma estratégica y por eso hizo menos plantas y le permitió entonces ganarle a la competencia en ese sentido. Entonces, acá se consideró también elementos como una producción optimizada, la correcta determinación de la ubicación geográfica de una planta, entre otros elementos. Y esto nos lleva al caso del día de hoy, que es lo que se busca en las empresas al tomar decisiones. Bueno, hemos visto en módulos anteriores distintas facetas y por qué es importante tomar decisiones, pero uno de los grandes cuestionamientos de las empresas es utilizar métodos y técnicas que permiten maximizar los resultados o minimizar las pérdidas. O también encontrar una combinación entre ambas, maximizar los resultados, minimizar pérdidas. Entonces, esos son principalmente los tres focos: o maximizamos, o minimizamos, o hacemos ambas. Pero para hacer eso, nosotros necesitamos tener datos primero que todo, para no tener un escenario de riesgo. Y lo que vamos a buscar justamente es, con esos datos, poder tomar decisiones y decisiones basadas en datos, como siempre se menciona, para que nos ayude a nosotros a ver cómo maximizar o cómo minimizar, dependiendo del caso. Específicamente nosotros nos vamos a centrar en la maximización, pero se puede trabajar también con minimización dependiendo de lo que se busque. Por temas de tiempo y del módulo, vamos a trabajar solo maximización. Entonces, vamos a ver lo que es el modelamiento en programación lineal. Nosotros vimos solo teoría de decisiones, perdón, y vimos árbol de decisión y vimos matriz de pagos, pero hoy vamos a ver la programación lineal y que esta se utiliza específicamente para resolver de forma óptima problemas de minimización o maximización, como mencioné antes. Entonces tenemos esos dos ejes: o maximizar o minimizar. Maximizar ingresos, maximizar utilidades o minimizar pérdidas, por ejemplo. Entonces, esos son los casos que vamos a ver, o los casos, mejor dicho, que el modelamiento en programación lineal intenta resolver. Pero de ellos, como mencioné antes, solamente nos vamos a centrar en maximización en la clase de hoy. Ahí aprovecho de saludar que se conectó Cristian. Eh, bueno, y continuamos. Cualquier cosa, Cristian, si quiere hacer consulta o quiere aportar por audio o también por chat. Entonces, estos objetivos de minimizar o maximizar
se conocen como metas y el método utilizado en su análisis es no probabilístico porque nosotros se conoce con antelación los precios y costos y esto es súper importante, ¿ya? Entonces acá hay una gran diferencia con lo que vimos en el módulo 2. Buenas tardes, Cristian. Tenemos en el módulo 2 y para recapitular un poco, vimos árboles de decisión o árboles de probabilidades y matriz de pagos. Y ahí yo les dije que lo importante era que estábamos en un contexto donde nosotros calculábamos probabilidades para tomar la mejor decisión. Es decir, nosotros no teníamos los datos reales de qué es lo que va a ocurrir. Estábamos tratando de predecir bueno, no de predecir, pero estábamos tratando de ver qué tomar, qué decisión tomar en base a la probabilidad de ocurrencia de algo. Y eso era lo que vimos en el módulo 2. Pero en el módulo 3, que es esto, en el modelamiento en programación lineal yo debo tener los valores, no es con probabilidades. Por eso se dice que es un método no probabilístico, no es porque no sea matemático, sino que porque no usa el azar, no usa las probabilidades, sino que tengo valores directos que me van a permitir tomar decisiones. Y esa es la gran diferencia con lo que vimos en el módulo pasado, hace como 2 semanas atrás. Entonces, acá se conocen los precios y los costos de cada ítem que componen el problema, a diferencia del caso anterior donde nosotros tratábamos de ver cuál era la probabilidad de obtener un precio o un costo. Entonces, la solución óptima es aquella que señala las cantidades exactas de las variables de decisión que logre un valor mínimo o máximo en la función objetivo. Y en eso se va a centrar esto. Así que, bueno, como eh, es compleja la materia y son varias cosas las que vamos a ver. Entonces voy a ir pasando, no voy a lo mejor tanto ejemplo, para pasar directamente a la parte de cálculo, a la parte de usar Excel, por ejemplo, y ahí sí me voy a detener más. Ya la otra parte creo que es más introductoria, más conceptual, se puede entender mejor. Entonces, el modelamiento en programación lineal se compone de 4 cosas principales. Primero, variables de decisión que las variables de decisión me van a permitir a mí saber qué es lo que va a variar y según eso yo voy a poder tomar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo recursos, y esto siempre va a ser así, yo tengo recursos limitados, yo tengo que tomar la decisión de qué voy a utilizar o qué variable voy a manejar. Por ejemplo, para mi caso en particular de producción, me conviene más, por ejemplo, no sé, imagínense que voy a hacer mermelada. ¿Me conviene más utilizar más agua y menos fruta o usar más fruta y menos agua? Esas son variables de decisión. La cantidad de agua es una y la cantidad de fruta es la otra. Entonces, ahí tenemos variables de decisión. Las metas es lo que yo quiero obtener o qué es lo que quiero conseguir. Yo quiero maximizar o yo quiero minimizar. Quiero minimizar los costos o quiero minimizar, por ejemplo, los insumos para hacer la mermelada, por ejemplo, o quiero maximizar el ingreso. Entonces, ahí también tengo que considerar eso. Después tengo la función objetivo que me ayuda a comparar las variables de decisión para llegar a la mejor toma de decisión posible. Y finalmente las restricciones, que las restricciones van a estar dadas por distintos factores. Uno de ellos es la disponibilidad de recursos que tengo. Entonces, esos son como los componentes de este modelo. Entonces, vamos a analizar cada una. Acá está escrito en esta parte, y bueno, espero que hayan podido ver el material antes, y si no, ver la grabación y después comparar con el material. Pero acá se usa mucho cálculos y vamos a recurrir, aunque no lo voy a explicar desde ese punto de vista, pero para poder hacer un modelamiento de programación lineal y resolver un problema de maximizar o minimizar, necesitamos utilizar funciones, necesitamos utilizar gráficos, por ejemplo, lineales, ecuaciones lineales, tengo que poder resolver un sistema de ecuación lineal. Entonces hay muchos aspectos que yo debo utilizar, incluso debo poder manejar matrices, que eso es lo que hace que el método simplex sea complejo, a pesar que se llame simplex. Pero lo vamos a ver más adelante eso también en la clase de hoy. Entonces lo primero es definir qué es lo que yo quiero. Primero, yo tengo la función objetivo. La función objetivo es o maximizar o minimizar algo, y siempre la voy a definir como un z igual a, como aparece ahí en pantalla. Y este z igual a va a ser igual a la sumatoria de multiplicaciones de un valor c multiplicado por x, donde el valor c es el valor que yo tengo o el valor que yo estoy buscando, por ejemplo, el recurso que yo tengo, y el valor x va a ser la variable que yo quiero calcular. ¿Cuál es el mejor valor que a mí me va a permitir tener
esta maximización de utilidades, por ejemplo, o la minimización de costos. Entonces vamos a ver con ejemplos para que se entienda mejor esto del C por X. Lo vamos a ver después. Después tenemos que esta función objetivo está sujeta a restricciones donde yo tengo un valor A multiplicado por un valor X también, y este valor debe ser menor o igual a un valor B. El menor o igual que aparece ahí es cuando yo quiero maximizar. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo quiero, por ejemplo, como había dicho el caso antes, hacer mermeladas. Quiero producir mermelada y necesito agua y necesito fruta. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será la mejor proporción de agua y fruta? Pero sabiendo que la suma de ambos no debe ser, por ejemplo, mayor a 100 kilogramos, por dar un caso. Entonces ahí yo hablo del menor igual a. Y ese sería un caso de maximizar. ¿Por qué? Porque yo digo, tengo limitado mi agua, tengo limitada también la fruta, pero yo quiero que esos, ocupando la mínima cantidad posible, me genere la mayor cantidad de ganancia posible, sabiendo que estoy limitado por un máximo de 100 kilogramos. Entonces, por eso ahí es maximización. Y al contrario sería minimización. Si mi A por X es mayor o igual a B, yo estoy buscando minimizar mis costos para adaptarme al valor mínimo de lo que yo estoy calculando. Entonces, si existe el mayor igual y el menor igual, ¿por qué acá tenemos solo el menor igual a B? Porque solamente, como mencioné antes, vamos a ver el caso de maximización. Eso es lo que vamos a estar viendo en la clase. Y adicionalmente tenemos otra restricción que está escrita bajito, que dice x sub j es mayor a 0. ¿Qué significa esto? Significa que mis valores deben ser mayores a 0, y a esto nosotros le decimos la restricción de no negatividad, que significa que mis valores X no pueden ser negativos. Por ejemplo, si yo quiero ver, y vuelvo al caso, si yo quiero ver cuánta agua y cuánta fruta utilizar, yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a utilizar menos 5 litros de agua. No puedo. Yo no puedo decir que voy a utilizar menos 2 kilos de fruta. Entonces, siempre, en la mayoría de los casos, al maximizar y minimizar, en estos problemas de optimización, va a estar esa restricción de no negatividad. Es decir, mis valores X no pueden ser negativos. ¿Pueden ser cero? Sí. Yo puedo decir, bueno, voy a hacer mermelada sin nada de agua. ¿Cómo quedará? Habrá que verlo. Pero yo puedo tener valor cero. Lo que no puedo es tener un valor menor a. ¿Ya? Entonces, eso es ahí dentro del caso. Entonces, para que se entienda mejor esto que vimos recién y podamos plantear, porque acá lo más importante, primero que todo, es plantear el problema. Si no podemos modelar el problema de programación lineal, después yo no puedo pasar a usar ni el método gráfico, ni el método simplex, ni usar la extensión solver de Excel. Necesito primero modelarlo. Y para modelarlo tengo que entender el problema y tengo que ver cuál es la función objetivo y cuáles son mis restricciones. Entonces, vamos a ver este caso que estaba en el módulo que ustedes pudieron ver y que después lo vamos a resolver usando los tres métodos, ¿ya? Que son los que se plantean también en el módulo. ¿Qué me dice este problema? Me dice, un cocinero de pastas vende de almuerzo lasañas y fideos. O sea, tiene, en este caso, dos tipos de productos. Ahora, los vende a 3.000 pesos la lasaña y a 2.000 pesos el fideo. Entonces, este es típico. Yo tengo, en este caso, dos productos que serían la lasaña y el fideo, y cada uno tiene un valor distinto. ¿Podrían ser los valores iguales? Sí, podrían ser. Pero en este caso me cuesta 3.000 la lasaña y 2.000 los fideos. Esos valores de ese inicio es lo que me va a ayudar a mí a obtener mi función objetivo, la z igual a algo. ¿Por qué? Porque la función objetivo me dice cuánto voy a poder ganar yo en este caso, porque es de optimizar. Yo quiero ganar. ¿Y cómo sé cuánto gano? Yo sé que tengo a 3.000 pesos la lasaña y a 2.000 pesos los fideos. Entonces acá es bien sencillo plantear la función objetivo, que es solamente una ecuación. Si yo vendo una lasaña, yo sé que voy a recibir 3.000 pesos porque lo vendo a 3.000. Si yo vendo dos lasañas, voy a recibir 6.000. Si vendo cuatro lasañas, voy a recibir 12.000 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que si yo quiero plantear mi función objetivo, debo multiplicar los 3.000 pesos que me cuesta la lasaña por la cantidad de lasañas que yo vendí. Y eso es algo sencillo y rápido.
Ahora, en el caso de los fideos, lo mismo. Si yo vendo un fideo, voy a recibir 2.000 pesos. Si vendo 4 fideos, 8.000 pesos. Vendo 10 fideos, voy a recibir 20.000 pesos. Entonces, significa que los 2.000 pesos lo voy a multiplicar por la cantidad de fideos. Esa primera parte es lo que llamamos la función objetivo, que es la que me permite calcular mi utilidad, cuánto voy a ganar yo. Y sería z es igual a 3.000 por x1 para representar el precio de la lasaña multiplicado por x1, que x1 me representaría la cantidad de lasañas que yo puedo vender. Y ese valor va a ir sumado con 2.000 x2. ¿Por qué? Porque el 2.000 voy a multiplicarlo por el x2, que sería la cantidad de fideos que yo puedo vender. Y eso sería el modelamiento de una función objetivo. Ya entonces, es un punto muy importante poder definirlo, después lo vamos a ver escrito, pero le estoy explicando ahora la lógica de dónde yo saco los valores para poder calcular realmente cuáles son esa función objetivo en una primera instancia. Y entonces la función objetivo generalmente va a ser el valor que yo voy a recibir o mi utilidad, los 3.000 o los 2.000 pesos, multiplicado por un x1 y por un x2 y sumados, para representar la cantidad que yo vendí multiplicado por el valor de esa venta. Así que esa sería como la función objetivo, solamente verbalmente. No sé ahí si ya se puso muy complejo, Cristian. Ahí cualquier cosa usted me escribe. No sé si se entendió más o menos bien. Si necesitan verlo escrito, lo vamos a ver escrito más bajito también, como mencioné. ¿Ya? Así que cualquier cosa ahí me puede indicar después. Ya lo vamos a ver escrito como mencioné. Sí, se entiende, profesor. Gracias. Ah, ya. Muchas gracias, Cristian. Qué bueno que se entiende ahí. Bueno, entonces después que nosotros tenemos definida la función objetivo, con mis variables, que en este caso las variables no las mencioné, pero mi variable sería la cantidad de almuerzos que voy a preparar. O sea, la pregunta sería en este caso, ¿cuántas lasañas tengo que vender y cuántos fideos? Para yo tener la mayor cantidad de utilidad. Por eso es maximización. Entonces, ¿qué hay que considerar? Que yo no solamente tengo el precio de la lasaña y los fideos, ¿cierto? Yo tengo los costos. Y ahí es donde entran las restricciones. Entonces, continúo con el problema. Nos dice, para cada uno de los platos se utilizan distinta cantidad de masa y de salsa, ocupando un estimado de 100 gramos de masa y 150 centímetros cúbicos de salsa para la lasaña, pero para los fideos yo utilizo 70 gramos de masa y 50 cc de salsa. Entonces, acá yo veo, me sale más cara, entre comillas, la lasaña, porque yo uso más masa y utilizo más salsa para preparar una unidad. Pero también hay que considerar que yo tengo un mayor ingreso de 3.000 pesos por lasaña. Entonces, ahí tengo yo planteado eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no es solamente decir, bueno, es que tengo más o tengo menos de algo. Yo tengo acá otra gran restricción, que es el cocinero solamente dispone de un total de 2 kilogramos de masa y 2 litros de salsa para la semana. Y desea programar cuánto almuerzo preparar de cada uno. Y la pregunta es cómo el cocinero puede modelar el problema usando programación lineal. Entonces, este es un caso estándar que se puede utilizar de muchas formas distintas. O sea, ahí acabo de ver que se conectó Felipe, buenas tardes. Entonces es un problema estándar donde lo que nosotros buscamos es maximizar directamente. Yo digo, tengo limitado, yo tengo 2 kilogramos de masa y 2 litros de salsa. Yo sé que uso masa y salsa en proporciones distintas para preparar el fideo y para preparar la lasaña. Y adicionalmente yo sé que yo puedo vender a distinto precio el fideo y la lasaña. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo maximizo la utilidad? O sea, ¿cuántas lasañas y fideos preparo? Eso es lo que estamos buscando acá. Entonces, para yo definir cuántos preparo, porque acá no es solamente, porque así sería muy fácil, no es solamente decir, no, pues, preparo la mayor cantidad de lasañas posible porque vale más. No, porque hay que ver ahí qué es lo óptimo. Y generalmente lo más óptimo no va a ser tener solamente lasaña o solamente fideos, sino que va a ser una mezcla de. Entonces aquí nosotros decimos, bueno, preparo 10 lasañas y 20 fideos, preparo 15 lasañas y 40 fideos, ¿me alcanza para preparar esa cantidad? Entonces ahí es donde yo veo, primero, la función objetivo, cuánto recibo yo, cuánta utilidad tengo por lasaña y por fideo, y veo cuánto material utilizo por lasaña y fideo y cuánto insumo tengo en total. Y la mezcla de todo eso, yo lo puedo modelar en programación lineal. Y si lo puedo modelar bien, después la forma más fácil es usar la extensión Solver de Excel que les voy a enseñar hoy
y con eso tomamos la mejor decisión posible. Entonces, mi meta el día de hoy es que ustedes puedan plantear bien los problemas y sobre todo usar bien la extensión Solver, porque al final cuando estén trabajando esa es la extensión que van a usar. No van a hacer, por ejemplo, el método simplex a mano, aunque lo voy a explicar rápidamente. El método gráfico tampoco lo vamos a utilizar mucho, pero la extensión Solver sí, porque es rápida, pero para usarla, vuelvo a repetir, hay que modelar bien el problema. ¿Ya? Así que este es el contexto y vamos a ver ahora las distintas etapas. Primero, declaración de las variables. En este caso, la variable va a ser un XJ, que es la cantidad de almuerzos tipo J a preparar. Y yo digo que mi J1 va a ser lasaña y J2 fideo. Dicho de otra manera, X1 son las lasañas, X2 son dos fideos. ¿Ya? Eso es lo que significa, para que no se confundan de que ahí diga de que voy a preparar una lasaña y dos fideos, no. Estamos diciendo que X1 es lasaña y X2 es fideo, solamente para representar las dos variables. Porque eso es lo que va a variar. Puedo preparar más lasaña, pero si preparo más lasaña, voy a tener que preparar menos fideo, porque voy a consumir recursos en lasaña, y viceversa. La función objetivo es la expresión que muestra cuánto es lo que se percibe, cuánto se gana, o cuál es mi utilidad o cuál es mi ingreso en total al sumar las ventas de cada uno de los platos, que en este caso sería la lasaña y el fideo. Por eso yo dije la función objetivo es z igual a, y siempre voy a tener el valor o la utilidad o el pago que yo recibo por algo multiplicado por x1 más el otro pago multiplicado por x2 y puedo tener más otro pago por x3 más otro pago por x4 y así yo sigo según cada caso. Pero acá vamos a trabajar solo con dos variables. Entonces, mi variable x1 era la lasaña y la lasaña costaba 3.000 pesos, así que 3.000 por x1. La variable x2 es fideo y cuesta 2.000 pesos, 2.000 por x2. Entonces, z es igual a 3.000 x1 más 2.000 x2. Y esa sería la función objetivo. Esta es la función que yo quiero optimizar. Yo quiero saber qué tengo que poner ahí como x1 y x2. Porque yo voy a definir si mi x1 me da 30 y mi x2 me da 10, significa que para optimizar y para maximizar ganancias, voy a tener que hacer 30 lasañas y 10 fideos. Entonces, eso es a lo que queremos llegar, a un problema concreto. No entro en las probabilidades, no es que yo pienso que, no, es un problema de optimización directo. Calculamos, usamos un método matemático y yo puedo decir con certeza, lo mejor es hacer esta cantidad de fideo y esta cantidad de lasaña. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar buscando. Así que espero que la función objetivo se haya entendido. Después pasamos a las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones acá? Nosotros tenemos una cantidad de masa limitada y tenemos una cantidad de salsa limitada. Recuerden que nos decía que la masa, yo tenía 2.000, me fui por el valor, yo tenía 2 kilogramos y en el caso de la salsa yo tenía 2 litros. Pero como el problema nos dice que yo para hacer una lasaña necesitaba 100 gramos de masa y para hacer un fideo necesito 70 gramos de masa. Como está en gramos, entonces yo en vez de poner 2 kilogramos voy a usar 2.000 gramos. Lo voy a pasar todo a gramos. Y en el caso de la salsa, nosotros decíamos que la salsa en centímetros cúbicos necesitaba 150 para la lasaña, 50 para el fideo y con esto yo tenía un máximo de 2 litros, que en nuestro caso los 2 litros los pasamos a centímetros cúbicos, que serían 2.000. Entonces, por eso los valores de 2.000 que aparecen ahí abajito, ya si ustedes pueden ver ahí en la parte del lado. Entonces, ¿cómo es la limitación o la restricción? La masa. Y acá, y esto es súper importante, cuando ya tienen planteada la función objetivo con las variables, es más fácil después plantear el resto porque cada una de las restricciones va a ser una restricción por insumo en estos casos. Tengo restricción de masa, hago una función, una restricción para la masa. Tengo salsa, hago una restricción para la salsa. Si yo hubiera tenido además, por ejemplo, especias, hago una restricción para especias. Yo tengo sal, hago una restricción para sal. Entonces yo voy haciendo todas las restricciones posibles, que acá sería solamente la masa y la salsa para las restricciones de insumos. Entonces, en la masa, yo sé que yo consumo 100 gramos de masa por cada lasaña. Entonces, por eso tengo 100 por x1, recordando que x1 es la lasaña, y le sumo 70 por x2, porque los 70 gramos que uso son para un fideo. Entonces, por fideo, 70 por x2.
Y esto debe ser menor, porque estoy maximizando. Estos valores deben ser menor a 2000. Yo no me puedo pasar de 2000 porque yo tengo en total 2 kilos de masa. Entonces, como yo tengo 2 kilos de masa, yo no puedo plantearme utilizar más de 2 kilos de masa. ¿Ya? Entonces, por eso nace esa parte de ahí, esa función. Y después viene la salsa. En el caso de la salsa es lo mismo. Yo tengo la salsa, yo sé que utilizo 150 centímetros cúbicos para lasaña y 50 para el fideo. Entonces yo digo 150 por x1 más 50 por x2 debe ser menor a 2000 porque yo tenía un máximo de 2 litros de salsa y no puedo ocupar más. Esas son las dos restricciones. Entonces hasta ahí se está modelando, mejor dicho, el problema. Ya tengo mi función objetivo, yo sé que recibo o yo sé cuánto voy a recibir por lasaña y por fideo vendido, y ahora yo sé cuánto voy a ocupar en masa y en salsa por lasaña y por fideo vendido, teniendo la restricción de que no puedo usar más de 2 kilos de masa y no puedo usar más de 2 litros de salsa. Y finalmente tengo la no negatividad que había mencionado antes, que es que en este caso XJ debe ser mayor a cero. Es decir, como yo mencioné, los valores de X no pueden ser negativos. Esa es la no negatividad. ¿Por qué? Porque yo no puedo plantearme, bueno, solamente voy a hacer fideos o solamente voy a hacer salsa. Bueno, podría, pero yo no puedo plantearme voy a hacer menos 5 platos de salsa o menos 2 fideos. No se puede. Por eso, no negatividad. Y ese es el modelamiento. Así es como nos queda a nosotros definido el problema. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, lo tomamos todo escrito, el modelamiento, que de hecho se lo voy a tomar para explicar después el resto. El modelamiento del problema sería maximizar Z, porque yo quiero maximizar mi utilidad. Entonces, maximizar Z sería igual a 3000 por x1 más 2000 x2. Esa es mi función objetivo. Yo quiero maximizar mi ganancia por vender lasaña y fideos. Y está sujeto a las tres restricciones que vimos. Sujeto a que gasto, en este caso, 100x1 más 70x2 debe ser menor o igual a 2000, porque eso es el máximo de masa que yo tengo. Y en cuanto a salsa, tengo que estar sujeto a que 150x1 más 50x2 debe ser menor o igual a 2000, porque tengo 2 litros de salsa. Entonces, tengo modelado ya, si se dan cuenta, la función objetivo, tengo mi función para calcular la utilidad, tengo la restricción de masa y tengo la restricción de la salsa. Y finalmente, la no negatividad. Los valores x1 y x2 deben ser mayor o igual a cero, porque no puedo tener o no puedo producir valores negativos de lasaña y producir valores negativos de fideo. Y eso es la primera parte. Si ustedes pueden hacer y modelar el problema de esta manera, después todo se hace más fácil. Entonces, lo primero en lo que tienen que centrarse, y yo les aconsejo para esta unidad y para la evaluación y para la prueba final, y cuando estén trabajando para lo que están estudiando ustedes, que es muy importante la optimización, les aconsejo enfocarse primero en esto, entenderlo bien, poder modelar un problema y modelarlo de esta manera. Tener la función objetivo, las restricciones y siempre recordar la no negatividad. Entonces, hasta ahí, antes de pasar a explicar los métodos para resolver, porque acá solamente vimos cómo modelar. No sé si hay alguna duda, Cristian o Felipe, que Felipe lo vi que por ahí tuvo problemas y como que se desconectó un ratito. No sé si hay alguna consulta o vamos bien. Algo que necesiten que explique de nuevo. No, profesor, se entiende. Está interesante el modelamiento. Ah, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Qué bueno que lo encuentre interesante. Si se dan cuenta, em, bueno, en el módulo 2 ya vimos cálculos, pero ahora nos vamos a un tema contextualizado mucho más real, algo que cuando ustedes estén trabajando se lo van a encontrar muchísimo. En cualquier contexto, o sea, acá estamos hablando de lasaña y fideo ya, pero podemos llevarlo a cualquier contexto. Incluso yo puedo pensar, por ejemplo, podemos modelar cuántas horas hombre utilizo. Si yo sé que uso hora hombre para dos procesos, ¿cuánta hora hombre destino para un proceso o para otro? Yo puedo definir, por ejemplo, yo quiero imprimir cuántas impresiones a color y cuántas impresiones en blanco y negro. Entonces yo puedo modelar cualquier cosa. Sí, lo entiendo, Felipe. Sí, va a tener que ir nuevamente ahí porque perdió la señal del desierto. Bueno, espero que lo vea y que se haya entendido bien.
Y bueno, en el caso que llegara a tener alguna consulta de esto, también en la próxima clase, no la otra semana, sino que la subsiguiente, me podrían también hacer consulta de esto o a través de correo, ya como ustedes quieran. Pero pueden hacer consulta de todo esto. Bueno, entonces, en este caso, bueno, Cristian que pudo estar ahí y que comprendió bien cómo modelar, pasamos a los métodos para optimizar, o sea, para tomar la decisión. Porque acá, como dije, modelamos. Tenemos bien, tenemos claro que queremos maximizar la utilidad, tenemos claro que tenemos dos restricciones, en este caso la masa y la salsa, y además que no pueden ser valores negativos, y nos falta ahora la parte importante, calcular para tomar la decisión, optimizar. Entonces ahora nos metemos en la optimización. Tenemos primero el método gráfico. El método gráfico solo se puede emplear cuando se tienen dos variables de decisión, como en el caso que vimos recién, y esto es súper importante. Yo quiero comparar dos cosas. Acá tenemos, como dije, tenemos los platos de lasaña y tenemos fideo. Eso lo podemos hacer con método gráfico, pero si yo tengo tres variables de decisión, ya no me sirve este método, ahí lo descarto completamente. Por ejemplo, yo quiero preparar lasaña, quiero preparar fideo, pero adicionalmente quiero preparar a lo mejor, no sé, una chaparrita. Y en la chaparrita también uso masa y salsa. Ahí yo ya tengo tres variables de decisión, el método gráfico ahí no sirve, solamente para dos. Para entender el método gráfico se usa una, o en este caso yo, y esto no es parte obviamente de la clase del material, para entenderlo mejor yo voy a utilizar una calculadora gráfica para graficar los puntos y para que ustedes observen bien cómo calcular este método. Porque nosotros cuando hagamos el método gráfico vamos a tener puntos que me van a permitir saber dónde está la optimización o dónde está el valor máximo, dónde yo maximizo mi utilidad. Ahora, existen cuatro formas, que esto está en el material, lo voy a mencionar brevemente, para que ustedes lo entiendan. Para entenderlo más fácil, me imagino que han tenido ahí algunas asignaturas de matemáticas o a lo mejor cálculo por ahí. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones gráfico. Es decir, voy a plantear dos líneas, una línea por un lado, otra línea por otro, forman una X y en el punto medio es donde generalmente está la optimización. Entonces, tenemos el caso de que tengamos soluciones infactibles. ¿Qué significa esto? Que no hay soluciones posibles, que sería el gráfico que está acá a la izquierda, donde podemos ver que hay dos líneas, pero no se intersectan. Si no se intersectan, no hay forma de maximizar utilidades. Eso es lo que me está diciendo esto, no hay una solución posible. Es decir, yo no puedo obtener una ganancia con las restricciones que yo tenía. Eso es lo que me plantea ese primer caso. En ese caso, tendríamos que replantear el problema, ver si podemos obtener más recursos, mejorar los insumos. Entonces, tendríamos que tratar de ver por ahí cómo hacerlo. Pero en este caso, no existe solución. Tenemos el segundo caso de la derecha, de la región factible acotada, que posee soluciones finitas, únicas o múltiples. Y lo que plantea esto es que cuando yo cruzo las dos líneas rectas, como pueden ver ahí, hay un área sombreada. Esa área sombreada debajo me presenta todas las posibles soluciones que yo tengo, pero no todas son buenas. Tengo muchas soluciones, tengo soluciones finitas, pero una sola solución y solo una me optimiza el problema. Entonces, ¿cuál es la que optimiza? Eso es lo que vamos a ver con la calculadora gráfica que les expliqué antes, para que ustedes vean cómo se trabaja. Y dentro de las regiones factibles tenemos soluciones múltiples, que sería el caso de la izquierda, que es que yo tengo el área sombreada por debajo, y tengo una solución ilimitada, que es cuando tengo el caso de arriba, que tengo los valores por encima. La solución ilimitada prácticamente no se da, porque acá estaríamos hablando de que no hay restricciones, y estamos hablando de que yo tengo una cantidad de insumos infinita, ilimitada. Y nosotros sabemos que los insumos son limitados, los recursos son limitados. Entonces, casi nunca en la práctica real, no matemáticamente hablando, en la práctica real, prácticamente nunca van a encontrarse con la situación de la derecha. Entonces, acá está el método gráfico. Yo lo voy a hacer en tiempo real para que ustedes vean qué significa, pero acá para que ustedes sepan, lo voy a hacer en GeoGebra, que es una aplicación, una calculadora gráfica que me va a permitir mostrarles bien esto. Y aquí hay distintos puntitos. Está un punto A, B, C, D con cálculos y lo voy a hacer ahora paso a paso, brevemente, para que ustedes entiendan el método gráfico, valga la redundancia, y que entiendan el porqué y que entiendan cómo nosotros optimizamos. ¿Ya? Así que voy a dejar de compartir el PPT por ahora y voy a pasar a compartirles em,
la calculadora gráfica. ¿Ya? Esta es una calculadora, ¿por qué seleccioné GeoGebra? Para que ustedes sepan esta calculadora gráfica. La seleccioné porque es una calculadora gráfica gratis, básicamente por eso. Entonces, ustedes en internet ponen GeoGebra, ahí está el nombre, ahí arriba, creo que lo están proyectando y lo pueden ver, y les va a salir esto. Entonces, no me voy a centrar en explicarles cómo funciona GeoGebra, ¿ya? Me voy a centrar obviamente en el problema. Déjenme buscar que acá tengo la función objetivo y las restricciones para poder traspasarlo acá. Acá las tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar en el método gráfico solo las restricciones. Nada más y nada menos que las restricciones. Solamente eso. La función objetivo la voy a usar después. Entonces, ¿cómo la voy a anotar? Para que esto funcione, yo voy a poner las restricciones, que recuerden que en nuestro caso era 100x1, pero como esta calculadora gráfica es de matemática, yo no puedo poner x1 o y1, yo puedo poner solo x e y. Entonces, la primera restricción me decía que yo tenía 100x1, yo lo pongo como 100x más 70x2, y yo lo voy a escribir como 70y. Y esto era menor o igual a 2000, pero yo no voy a poner menor o igual a 2000, yo voy a siempre igualar y voy a poner que esto es igual a 2000. Y en este caso, al poner enter, me va a graficar. Voy a alejar y ahí está el gráfico, ¿ya? Espero que hayan tenido clases de matemática. Este es el gráfico, ¿ya? Esta es la línea de la primera restricción. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo 100x1 más 70x2 igual menor o igual a 2000, yo lo represento como un 100x más 70y para usar valores x e y, la abscisa y la ordenada del plano cartesiano, y lo igualo a 2000 para que me dé el valor máximo, asumiendo que yo voy a utilizar los 2000 gramos de masa o los 2 kilos de masa. Después yo noto la segunda restricción. La segunda restricción me decía 150x1, que en nuestro caso es 150x, más 50x2, que sería más 50i, y esto tenía que ser menor o igual a 2000 litros, o perdón, 2000 cc, que eran los 2 litros de salsa. Y así me quedan. Entonces, como pueden ver, me queda acá de color azul la primera restricción, perdón, de color verde la primera restricción, y me queda de color azul la segunda restricción. Y aquí es donde está el tema. ¿Dónde están mis resultados óptimos? ¿Dónde yo voy a encontrar específicamente la optimización? Yo la encuentro en todos los valores que están abajo de la intersección de estas dos líneas. Entonces, todo lo que está por aquí abajito, no sé si se puede ver el mouse, pero todo lo que está abajito de las intersecciones es lo que yo puedo considerar como algo que me pudiera ayudar a optimizar. No es que lo optimice, lo pudiera llegar a optimizar. Entonces, bueno, me imagino que en hacer el gráfico y tener los dos líneas no hay problema, ¿cierto? Espero que no. Entonces, ¿cómo funciona el método gráfico? Yo tengo principalmente 4 soluciones, 4 oportunidades de optimización. ¿Cuáles serían esos? Yo tengo primero el origen, el punto 00, que está aquí abajito. O sea, donde intersecta la abscisa y la ordenada. Producir 0 unidades de algo y 0 unidades de otra. Bueno, es lógico. Pregunta para ustedes. Si yo vendo 0 lasañas y vendo 0 fideos, ¿cuánto va a ser mi ingreso? ¿De cuánto sería si yo vendo 0 lasañas y 0 fideos? Cero. 0, ¿cierto? Lógicamente. No voy a tener nada. Entonces, ese primer punto de 0, como este es de maximización, no me sirve. Ahora, igualmente lo voy a escribir. Acá, como esta GeoGebra no es solo, es una calculadora gráfica, así que me permite calcular también. Entonces, lo que yo voy a hacer es, si yo digo que X vale 0 y que Y vale 0, o sea, yo no produje ni lasaña ni fideo, no vendo nada, que sería obviamente muy extraño que lo hiciera, yo lo voy a anotar en mi caso como un A igual a, y voy a reemplazar en mi función objetivo. Por eso yo tenía que tener la función objetivo antes, que era 3000 multiplicado por, en este caso 0, porque no vendí nada, nada de lasaña, más 2000 multiplicado por 0, porque no vendí nada. Y eso obviamente es igual a 0, ¿cierto? No tengo nada. Así que solamente lo puse para recordar. En este caso que tengo ese punto 00, pero que en nuestro caso jamás va a ser la optimización que buscan.
Después tenemos un punto B, que sería el de acá abajo. Voy a acercar. Acá abajo, la intersección que me da. Fíjense que dice raíz. Esa, ahí está. Esa intersección que marqué ahí, que dice raíz 13,3 periódico, coma cero, me dice que yo puedo en ese punto producir 13,3 lasañas. Bueno, obviamente lo dejamos en 13. Yo puedo producir 13 lasañas y cero fideos. Bueno, entonces calculemos, ¿qué pasa si yo produzco 13 lasañas y cero fideos? Entonces sería mi punto B. Yo sé que vale 3.000 pesos la lasaña, así que voy a multiplicar 3.000 por 13, le sumo los 2.000 pesos del fideo multiplicado por cero, porque no vendí fideo, y nos vamos a dar cuenta que eso me da un valor de 39.000 pesos. Es decir, yo en ese punto solamente puedo hacer 13 lasañas. Y si hago las 13 lasañas, yo ocupo por completo la masa, ocupo por completo la salsa y por ende yo no puedo producir fideos. Entonces, si yo solamente hago lasaña, me alcanza para 13 y voy a recibir en total 39.000 pesos de utilidad. Pero tenemos el otro caso, que lo vamos a ver acá arriba, la otra intersección que está aquí arriba, que dice ahí ordenada en el origen. Que nos dice en este caso un valor de 0,28,57. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo tengo el otro caso contrario. Yo no hago nada de lasaña y yo solamente hago fideo. Si yo solamente ocupo todos mis recursos en hacer, o sea, ocupo toda la masa y toda la salsa solo para fideos, me alcanza para 28 fideos y ninguna lasaña. Obviamente dice 28,57, pero acá no vamos a redondear a 29, porque el 28,57 me indica que yo puedo hacer máximo 28 fideos y me va a sobrar un poquito de masa y un poquito de salsa. Eso es lo que me dice ese punto, ¿ya? Entonces, hacemos el cálculo. C sería igual a 3.000 por cero, porque no hice lasaña, y le sumo 2.000 pesos de los fideos y me alcanzaba para 28 fideos. Y si hago el cálculo, fíjense qué ocurre acá, en el punto C, me dio 56.000. Entonces, acá ya podemos sacar una conclusión. Entre hacer solamente lasañas y vender solo lasañas sin fideo, o vender solamente fideos, ¿cuál me conviene más? ¿Me conviene más vender fideo o vender lasaña? Vender fideo. Vender fideo, ¿cierto? Si yo solo vendo fideo, me sale 56.000. Esa es mi utilidad. Pero esa no es la optimización. Entonces, ¿dónde está en nuestro caso la optimización? En el cruce de las dos del sistema de ecuaciones. En ese punto que dice, en este caso interseca, 7,27 y 18,18. Una vez más, no puedo producir 7,27 lasañas y 18,18 fideos. Puedo producir 7 lasañas y 18 fideos y me va a sobrar un poquito de insumo, me va a sobrar un poquito de masa y un poquito de salsa. Entonces, ese sería mi punto final D. Y vamos a hacer lo mismo. Yo voy a tener los 3.000 multiplicado por, se me facan los números, multiplicado por 7 lasañas que yo produje, más 2.000 multiplicado por los 18 fideos. Y, si se dan cuenta, acá este valor me da 57.000. Y aquí es donde está la toma de decisión. Eh, ya tengo tres casos. Solo produzco lasaña, recibo 39.000 pesos de utilidad. Solo produzco fideo, recibo 56.000 pesos. Pero si yo mezclo lasaña con fideo, ahí está el punto óptimo, como pueden ver, porque yo voy a tener una utilidad de 57.000 pesos. Alguno de ustedes me pudiera decir, pero ya, de 56.000 a 57.000 no hay mucha diferencia. Algunos pudieran pensar. Y la verdad es que sí, no hay mucha diferencia, son 1.000 pesos. Pero, ¿cuál es? Y por eso ahí les digo que ahí entra la toma de decisión. Yo les pregunto, más allá de que son 1.000 pesos de diferencia, que no es mucho, em, ¿qué piensan ustedes que sería mejor en este caso en concreto? ¿Solamente producir fideos o sería mejor producir fideos junto con lasaña? Suponiendo, imagínense incluso que los dos me hubieran dado 56.000.
¿Cuál piensan ustedes que sería la mejor decisión? O en este caso, Cristian, que usted puede poner el micrófono, o Felipe si quiere hablar por chat también. ¿Cuál sería la mejor decisión si los dos me hubieran dado la misma utilidad? ¿Hacer solo fideo o hacer lasaña y fideo? ¿Qué será mejor y por qué? Considerando que a lo mejor hacer fideos es más fácil y ocupa menos, quizás menos hombre hora, o es más rápido, Ya, optaría por la perfecto. opción de hacer solo fideos. Muy bien, Cristian, muchas gracias. Justamente, si se dan cuenta, acá tenemos que ir. Y por eso, la optimización, y esto es importante, me va a entregar un valor matemático. Yo voy a obtener el valor. Yo sé cuál me produce más utilidad, pero necesitamos ahí que estén ustedes tomando la decisión. Por eso estamos teniendo yo desde el primer módulo les dije, acá el tema no es hacer cálculos matemáticos porque sí. Estamos haciendo cálculos para tomar decisiones y hay que tomar la mejor decisión posible. Y ahí es donde nosotros podemos decir eso. Como bien menciona Cristian, por ejemplo, ya voy a ganar 1.000 pesos más, pero tal vez tengo que tomar otro factor en cuenta, la hora hombre, ¿cierto? A lo mejor es más fácil hacer fideo. Tal vez yo, claro, voy a ganar más si hago lasaña y fideo, pero me es más fácil y más rápido incluso preparar a mi personal solamente para hacer fideo y podríamos ser los mejores restaurantes que hacen fideo, específicamente solo en fideo. Y a pesar de que mi utilidad va a ser de 1.000 pesos menos, mejor dicho, mi ingreso va a ser de 1.000 pesos menos. Probablemente yo disminuyo costos, disminuyo problemas, disminuyo complejidad de mano de obra, disminuyo complejidad de proceso. Entonces, esto es solamente un apoyo a la toma de decisiones. Algunos pueden también decir el caso contrario. No, ¿sabe qué, profesor? Yo tomaría la decisión de hacer lasaña y fideo porque yo quiero diversificar el mercado. Porque yo, además de vender fideos, voy a querer ganar una cuota de mercado de personas que les gusta la lasaña. Ya, los procesos van a ser más complejos, a lo mejor voy a tener que contratar personal que haga fideo y personal que haga lasaña, pero a lo mejor maximizo un poco la utilidad, pero yo quiero diversificar. Entonces, súper importante, acá no hay una respuesta correcta. No es que ustedes me digan, no, yo voy a hacer solo fideo o lasaña y fideo, depende del contexto. Y ahí es donde ustedes, obviamente ustedes no van a estar haciendo lasaña y fideo, pero cuando usen problemas de optimización en el contexto de ustedes, van a tener que tomar la mejor decisión en base a eso. Y van a tener que tomar la decisión en base a lo que conocen del mercado. Así que esto, recuerden, es decisión basada en datos. Deben tomar la mejor decisión en base a esto. No sé si hay alguna consulta de este método gráfico antes de pasar al siguiente. No, profesor, de mi parte no. Ya. Entonces, espero haya quedado claro. Bueno, está la grabación también, ahí en el caso de Felipe que no pudo estar, hoy todos sus compañeros que no pudieron conectarse. Espero de verdad que después puedan ver la grabación porque ver esto en el material, en el módulo, obviamente puede ser complicado. Puede hacer que ustedes a lo mejor no entiendan muy bien qué es lo que dice el material o cómo se aplica. Entonces, por eso es que está obviamente esta instancia en la que yo les explico todo y mi idea es que queden lo más claro posible, porque de verdad que el tema de problemas de optimización es uno de los temas fundamentales. ¿Ya? O sea, ustedes lo van a tener que trabajar muchísimo después cuando estén, cuando ya hayan egresado y sean profesionales. Así que bueno, eso es el método gráfico. Acá está como pantallazo y ahora ya tienen la grabación de cómo hice esto. Entonces, vamos al siguiente método. Ahí estamos. Método simplex. El método simplex no es tan simple como su nombre lo dice. El método simplex es un algoritmo y es un procedimiento matemático relativamente avanzado que utiliza matrices para llegar a la mejor solución y para optimizar problemas. Entonces el método simplex es complejo desde el punto de vista que matemáticamente hay que seguir muchos pasos. Y para explicarlo verbalmente, como en paso rápido. Vamos, primero, tenemos que modelar el problema, eso siempre. Tenemos que haber hecho un modelamiento antes, pero cuando tenemos la función objetivo y las restricciones, vamos a hacer una tabla, una matriz simplex, que se llama la tabla simplex, y vamos a ir buscando y calculando valores negativos. Vamos a usar unas variables auxiliares que nosotros vamos a decir que son, como en nuestro caso yo tengo x1 y x2, voy a crear una variable auxiliar x3 y x4 una para cada restricción, o sea, una para la masa y una para la salsa. Y voy a hacer un proceso iterativo en el que busco valores
lo que nosotros llamamos una fila pivote, y con esa fila pivote hago una serie de cálculos para reestructurar la tabla. Cuando reestructuro la tabla, si me quedó un valor negativo, vuelvo a elegir la fila pivote y vuelvo a reestructurar la tabla. Si me queda un valor negativo, vuelvo a elegir la fila pivote, vuelvo a reestructurar la tabla y este proceso lo hago las veces que sea necesario hasta que llegue a un valor donde no tenga un negativo. Y ahí termina el método simplex. Entonces, es un método muy complejo, es bastante complejo, la verdad. Em, no por el cálculo en sí, sino que porque hay que hacer muchas iteraciones muchas veces. Entonces, en la práctica ustedes jamás lo van a tener que hacer a mano. Así que yo se los voy a explicar a grandes rasgos, muy, muy de pasada. Si quieren ustedes después ven el material, si tienen consulta me preguntan. Pero este método simplex lo vamos a aplicar nosotros en el Excel, porque el Excel lo hace automático y si yo para hacer la tabla simplex tengo que hacer 20 iteraciones, es decir, tengo que hacer 20 vueltas y estar demorándome tal vez, no sé, una hora en hacer las tablas, usando la extensión Solver de Excel, yo me voy a demorar 5 minutos y me va a tener el resultado listo. Así que yo me voy a centrar en lo que van a usar cuando estén trabajando, en el Excel. Bueno, entonces en este módulo solamente vamos a ver problemas de maximización, pero el problema de minimización tiene un cambio, pero en el caso de la extensión solver es solamente indicar que es un minimización. Entonces, en Excel no es difícil, pero a mano cambia mucho el método simplex. Por eso también es que es complejo. Pero vamos a ver solo maximización. Entonces, solver es, bueno, y por eso me salto a solver. Les voy a mostrar el método simplex en una tabla igual y espero eh, que no lo encuentren algo así como que es muy complejo, porque realmente vamos a trabajar con Solver. Solver es una extensión de Microsoft Excel y es una plataforma amigable que nos permite trabajar fácilmente. ¿Cuál es el tema de la extensión Solver? Que hay que estructurar bien. Primero, obviamente hay que tener modelado, como en todos los métodos. Tenemos el modelamiento, tenemos la función objetivo, tenemos las restricciones y las tengo que estructurar de una cierta forma en Excel y yo tengo que usar un producto punto antes de usar la extensión Solver, pero es sencillo en Excel, muy sencillo. Entonces yo les voy a enseñar en Excel. Ahí hay un ejemplo, un pantallazo del Excel que yo les voy a mostrar hoy, pero al igual que en la clase del módulo 2 yo les voy a subir esta clase y les voy a subir el Excel para que ustedes jueguen como quieran, para que vean todos los valores, para que lo vayan intentando replicar ustedes, que eso es súper importante. Y la idea es que después que hayan hecho esto y lo sepan usar bien en Excel, recién pasen ustedes a revisar las pruebas del módulo. ¿Por qué? Porque yo les aconsejo hacer los trabajos que sean por lo menos de optimización usando la extensión Solver, que es mucho más rápida. Ya entonces, lo que buscamos, fíjense acá, lo que les quiero mostrar, lo que está en amarillo. Valor final, el valor X1, la optimización la consigo con un 7,27, que fíjense que es el mismo valor que obtuve con el método gráfico. Y el valor X2, que era el valor del fideo, me da acá 18,18, que era el mismo valor que me dio en el ejercicio en el método gráfico. Son los mismos valores. Y si usamos estos valores con todos los decimales, mi función objetivo maximizada me daría una utilidad de 88.187, 81, perdón. Y claro, ahí nosotros recién calculamos y nos dio 57.000. ¿Por qué? Porque esa utilidad que está calculada ahí de 58.181, en realidad es una utilidad considerando el que nosotros hicimos 7,27 lasañas y 18,18 fideos, que no se pueden. Entonces, ahí, claro, esa es la función que lo optimiza, pero nosotros siempre lo llevamos a la mínima. 7 lasañas, 18 fideos. ¿Ya? Entonces les voy a explicar cómo usar la extensión Solver antes de pasar a la otra parte. Entonces, una vez más, dejamos de compartir y nos vamos ahora directamente a trabajar todo lo que queda en Excel, todo lo que queda de clase que nos quedan todavía, nos queda media horita, que eso era lo que quería, poder pasar a explicarles el Excel. Entonces, vamos a esperar que cargue y ahí están viendo ustedes el Excel. Este Excel, como les dije, se lo voy a subir junto con la clase. Lo más probable es que, porque termino la clase y me voy volando, lo más probable es que se lo suba el día de mañana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tengo en la parte de abajo, en las pestañas, ustedes pueden ver que tengo anotado Simplex, Solver 1, Solver 2. Vamos a ver acá cómo se aplica el método Simplex a grandes rasgos, muy a grandes rasgos. Y después vamos a ver y les voy a enseñar el método Solver y les voy a decir cómo se aplica en el mismo ejercicio que vimos recién y en un ejercicio nuevo, ¿ya? Que está este ejercicio en el material del módulo 3.
Entonces, vamos primero con el método simplex. Bueno, primero, ¿cuál es la complejidad del método simplex? Voy a agrandar acá para que se vea mejor. Yo tengo acá, de hecho, copié y pegué el modelamiento, que lo teníamos hecho antes. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, reescribimos la función objetivo. Yo igualo a cero la función objetivo. Es decir, yo digo que z, el 3000x1 y el 2000x2 que están sumando, pasan restando al lado de z. Entonces yo lo reescribo como z menos 3000x1 menos 2000x2 es igual a cero. Después agrego variables de holgura. Una x3 para la restricción de la masa y un valor x4 para la restricción de la salsa, que son las dos funciones que están escritas acá abajo. Después creo una tabla simplex, que fíjense que la tabla simplex que está acá no es tan simple. Arriba ponemos el valor z, x1, x2, que eran mi lasaña y fideo, x3 y x4, que son las variables de holgura, y el resultado. Y hacia abajo pongo solo z, x3 y x4. Y llenamos. Yo digo, en mi función objetivo, yo tengo que un z menos 3000x2 menos 2000x es igual a 0. Y ahí tengo 0, 0, 0. No tengo valor x3 ni x4 y mi resultado final es 0. Después, la segunda, que era la restricción para el x3. Yo digo, tengo 0z, tengo 100x1, tengo 70x2, tengo una variable de holgura x3, no tengo variable x4 y esto debe ser 0, o 2000, perdón. Y en el de abajo yo digo, tengo 0z, 150x1, 50x2, no tengo una variable de holgura x3 y tengo una x4 y esto es igual a 2000. Entonces, todo lo de arriba lo transformo y lo paso a esta tabla simple. Y aquí es donde empieza el vaivén. No lo voy a explicar con fórmulas, se los voy a subir ustedes después, si quieren lo revisan un poco. No está terminado, solamente hice una iteración. Porque considero que no es necesario llegar hasta la iteración final, porque realmente no es que lo vayan a usar, solamente que entiendan por detrás qué es lo que se hace. Entonces, buscamos la columna pivote. En el valor z, buscamos el valor negativo más grande, que sería menos 3000. Y lo que vamos a hacer es calcular unos valores acá, que sería el valor 2000, el producto, lo divido en 100 y después 2000 lo divido en 150. Y el que me da el valor menor, que acá da 1313, sería mi columna pivote. Hago una reestructuración completa con cálculos que se haga acá, se canoniza, se despeja la columna. Fíjense acá que hay muchos cálculos que después si ustedes quieren lo ven. Y lo importante es que en este punto, fíjense que antes yo tenía un valor de x1 menos 3000 y ahora tengo un valor x1 de 0. Pero todavía tengo un valor menos 1000. Lo que yo busco es que arriba no me queden valores negativos. Entonces, vuelvo a elegir la columna pivote y sigo las veces que sean necesarias. Entonces, es un proceso muy largo. Así que, solamente para que ustedes vean que este proceso matemático requiere de una tabla que se va iterando y se va haciendo muchas cosas, se va dando vuelta y vuelta, para llegar recién a definir lo mismo que en el método gráfico fue muy fácil, que fue definir el 17,27 y el 18,18. Pero el 7, 27 y 18,18. Así que este es el método simplex original. ¿Qué me interesa? Que sepan que existe y de dónde nace todo, y que es un proceso iterativo donde vamos cambiando tablas hasta llegar a los resultados de optimización. ¿Cuál es la ventaja del método simplex versus el gráfico? Si yo tengo tres variables, como mencioné antes, no me sirve el método gráfico. Porque si yo quisiera usar el método gráfico con tres variables, estaría hablando de un gráfico en 3D. Y ahí ya es demasiado complejo calcular. Entonces ahí usamos simplex. Ahora, ¿vamos a usar simplex así? No, no lo vamos a usar así. Vamos a usar la extensión solver. ¿Y así que no me detengo más en el método simplex y les voy a explicar lo que van a utilizar cuando estén trabajando. La extensión solver. La famosa extensión solver que tanto he mencionado. Vamos por partes. Primero, eh, a ver, voy a apretar acá inicio. Vamos a ver aquí. Sí, se puede ver todo. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es cómo habilitar la extensión Solver, porque eso es lo primero. Si ustedes nunca han usado Solver, en ningún caso, entonces su Excel lo más probable es que no tenga habilitado el complemento Solver. Entonces, paso a paso, como un video tutorial, aunque pueden buscar en YouTube, cómo
habilitar Solver en Excel. Pero bueno, es bien sencillo. Nos vamos a inicio, como mostré. Me aparece todo esto. Nos vamos aquí abajito, donde dice más, y donde dice más, nos vamos a ir a opciones. ¿Ya? Entonces, inicio más opciones. A todo esto no lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan en tiempo real conmigo, porque si no, entre cambiarse de un lado y a otro, la verdad es que se van a confundir bastante. Así que la idea es que lo vean solamente y después descarguen la grabación o, ven, o vuelvan a ver la grabación y ahí si quieren van pausando y van siguiendo el paso a paso conmigo y ahí ustedes aprenden a usar bien Solver. Bueno, abrimos entonces. Cuando abrimos esta pestaña que aparece acá, nos vamos a ir acá abajo donde dice complementos. Y en la parte de complemento, que en el caso mío ya estaba ahí en complemento, ahí caigo. En complementos me van a salir todo. Bueno, yo tengo habilitado Basic, tengo Power Pivot porque lo utilizo, tengo la extensión Solver, tengo varios, pero en el caso suyo, lo más probable es que no tengan habilitado macros o pivot, probablemente no tengan habilitado muchas de estas cosas. Lo importante es que cuando le aparece esto, ustedes se van aquí abajito donde dice administrar y se van a donde dice complementos com. ¿Ya? Complementos com, tienen que hacerlo. Le apretan a complementos com, le ponen ir y les va a abrir esta pestañita que le aparece aquí y espero que se alcance a ver, pero le dice Inquire arriba, Microsoft Data, Microsoft Power Map, después les sale Microsoft Power Pivot. Entonces, hay varios. En mi caso, yo selecciono el Microsoft Power Pivot, por ejemplo, y le pongo aceptar. Y así vamos a ir agregando, ¿ya? Ahora, nos vamos al solver directamente. Eso es para que habiliten el pivot en el caso que quieran utilizarlo en algún momento, ¿ya? Así que me devuelvo a lo mismo, me voy a opciones, me voy a complementos, y ahora, dentro de complementos, vamos a buscar el solver. ¿Y dónde está solver? Acá, en donde están todos, yo le dije complementos con para el pivot, en complementos de Excel, le van a hacer clic, le van a poner ir, y en complementos de Excel les va a salir esto. Tenemos del euro, tenemos herramientas para análisis, que este es para hacer análisis estadístico, usar ANOVA, distintas cosas que obviamente yo uso, pero que probablemente ustedes no lo usen. El Visual Basic, que eso es para poder usar macro y cosas en Excel, que probablemente tampoco lo utilizan ustedes, por lo menos hasta ahora. Y ahí tenemos Solver. En el caso de ustedes, lo más probable es que todas estas opciones le aparezcan sin marcar, a menos que la hayan utilizado antes, pero lo que hacen es donde dice Solver, le pinchan para que le salga el ticket, le ponen aceptar y eso les va a hacer que aparezca Solver en su Excel. Entonces, antes de comenzar a trabajar recién con la extensión Solver, hay que hacer eso para habilitar Solver. ¿Ya? Y ahí va a estar habilitado. Bueno, cuando está habilitado, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a ir acá. Vamos a ver si me lo permite esto. Sí, ahí está. Lo que pasa es que como estoy proyectando, no me deja ver muy bien acá en el Excel. Vamos a movernos acá. Déjenme mover un poquito todo esto. Ahí sí estamos. Em, entonces, nos vamos a ir. Ahí sí lo puedo visualizar. Perdón, es que como me estaba tapando la parte de la grabación, por eso no podía ver arriba. Ahora sí, nos vamos a datos. Y en datos, a ustedes les debería salir acá arribita, que sí, se está proyectando ahí, en la pestaña arriba de datos. Arriba, en la esquina superior derecha, les dice, después de ir a datos, análisis, y ahí va a aparecer Solver. En su caso, probablemente no le aparezca análisis de datos a menos que lo hayan habilitado, como les mostré recién, que en mi caso yo lo uso, por eso está. Y abajito dice Solver. Ahí está el Solver. Entonces, eso es lo primero que tienen que fijarse, que ustedes lo habilitaron. ¿Cómo saben si lo habilitaron bien? Se van a datos y ahí le aparece Solver. Y al hacer clic a Solver, les va a abrir una pestaña donde ustedes pueden empezar a hacer todos los cálculos, que acá ya están hechos, pero obviamente voy a borrarlo todo para mostrarles cómo se usa el Solver desde cero, ¿ya? Pero eso para tener Solver. Así que solo para habilitar, espero que no haya quedado dudas y en el caso de dudas, después revisan la grabación de nuevo, ¿ya? Y en la grabación obviamente pueden seguir el paso a paso para habilitar Solver. Entonces, vamos ahora con qué es lo que vamos a hacer para Solver. Primero, para ordenarme yo simplemente, porque no lo voy a usar, para ordenarme, voy a agrandar un poco acá. Bueno, ahí tengo los datos, la función objetivo. Pero para ordenarme voy a poner variables x1 y x2. Si quieren, en variable ustedes le pueden poner nombre. Recordando que el x1 era la lasaña. Lasaña creo que se escribe. Bueno, vamos a ponerle a la chilena nomás. Ya, vamos a ponerle lasaña.
Y nuestro valor x2, recuerden que eran los fideos, ¿ya? Luego da lo mismo que lo pongan o no, pero x1 y x2 para saber cuál es. Donde dice valor final, fíjense, los valores finales ya me los calculó Solver. Realmente los voy a borrar ahora. Esos valores yo no los tengo. Debieran poner valor final y dejarlo así, sin nada. ¿Por qué? Porque es donde vamos a pedirle a Solver que me dé el problema de optimización listo. Y después abajo voy a poner utilidad. Y en utilidad voy a poner cuánto me daba cada variable. Y yo sé que la lasaña, y esto sale de la función objetivo, yo sé que la lasaña me daba 3.000 por ingreso y el fideo me daba 2.000 por fideo. Así que esa sería la primera parte. Si quieren, esta es la estructura. Voy a ponerla ahí. Esa es la estructura que me va a permitir analizar la función objetivo y obtener la optimización. ¿Por qué tengo marcado ahí en amarillo? Porque en el amarillo yo quiero que me den la optimización final. Así que eso sería lo primero. Después anotamos restricciones. En mi caso tenemos, bueno, en este caso tenemos la masa y la salsa, y ponemos, la lasaña usa 100 de masa y 150 de salsa, el fideo usa 70 de masa, 50 de salsa. Y aquí en esto que marqué de color azul, va a ser un punto donde vamos a usar una fórmula de Excel, así que la dejamos así tal cual. Ya, en una primera instancia, esto ustedes lo debieran tener como cero, ya, no debieran tener nada ahí. Perdón, como una celda vacía, ya. Lo vamos a dejar y les voy a mostrar después cómo hacer el suma producto. Bueno, yo sé que la masa tiene que ser menor o igual a 2.000, yo sé que la salsa tiene que ser menor o igual a 2.000 por los 2 kilos y los 2 litros. Y ahí me quedaría las restricciones. La restricción de no negatividad, acá yo no la escribo porque yo se la indico a Solver solamente. Y arriba voy a poner la función objetivo maximizada y voy a dejar eso de color amarillo sin nada, entre comillas. Esa es como la estructura que yo les aconsejo seguir para tenerlo solamente estructura, ¿ya? Solamente tener la estructura. Entonces, recapitulando, anotamos todo. Los valores amarillos que marqué ahí es donde me van a dar el resultado final. Y este valor amarillo de arriba de la función utilidad y los dos valores de color azul que están aquí abajito, vamos a hacer una suma producto de matrices, que yo no voy a hacer matrices, que sería lo que hace la tabla simplex. Yo simplemente voy a usar la función de Excel de suma producto para que me haga el producto matricial. Así que es directo. ¿Cómo lo hacemos entonces? Primero, vamos con la función objetivo que está arriba. Fíjense, yo voy a poner suma producto, bueno, le ponen más suma producto o igual suma producto, ¿cierto? Es una función típica de Excel, como cuando ponen igual promedio, por ejemplo, tal cual, igual suma producto. Y lo que van a hacer es señalar primero la... lo voy a hacer en tiempo real, ya. Voy a borrarlo, ya para que ustedes vean todo completamente desde cero. Entonces, tenemos ahí la suma producto en este lado. Fíjense que ahora ya no tengo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner, en mi caso, más o igual, como ustedes quieran, más suma producto. Ahí está, doble clic. Voy a seleccionar la primera matriz, que la primera matriz son los valores de utilidad, es decir, son los valores donde yo voy a obtener el resultado final, es decir, donde yo quiero que esté ese resultado, esa maximización. Voy a poner punto y coma para separar y ahora le voy a dar la segunda matriz. Y la segunda matriz serían los valores de utilidad que estaban abajo. Entonces, suma producto, marco las celdas que no tienen nada, las que están de amarillo, donde yo quiero decirle a Solver que me dé los resultados, punto y coma, y marco abajo la utilidad. Ya, los dos valores de utilidad, el 3.000 y el 2.000. Y aprieto Enter. Y eso le va a dar 0, porque ahora no tenemos ningún valor final, así que no me va a decir cuánto es el valor. Así que eso sería lo primero. No sé cómo vamos hasta ahí. No sé si vamos bien, voy muy rápido, voy bien en la velocidad, díganme ustedes. Sí, profesor, va bien. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, ahí tenemos estructura y tenemos la suma producto de arriba. Tenemos ya toda la primera parte. Ahora, la de abajo, esta suma producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo voy a borrar, igual que arriba, ¿ya? Vamos a hacerlo de cero. Ustedes, como les dije, estas casillas que están de color celeste, creo, o azul, no tienen nada. Entonces, en la primera yo voy a poner acá una vez más lo mismo, suma producto,
Al igual que la que hicimos recién, voy a poner primera matriz, donde va a ir mi valor final, que yo no sé cuál es, voy a poner punto y coma, y ahora le voy a dar las restricciones de la masa. Así que suma producto, señalo la matriz del valor final, punto y coma, restricciones de masa, y enter. En la salsa lo mismo, pongo más, suma producto, señalamos el valor final, ponemos punto y coma, y señalamos la restricción de la salsa, y enter. Así que acá está. Recuerden, si ustedes quieren ver después esto y seguirlo paso a paso, yo les voy a subir este Excel, así que ustedes pueden revisar el Excel. En el Excel que les voy a subir va a estar hecha la fórmula, revisan la grabación y la idea es que queden bien con esto para que puedan usar bien la extensión Solver. Y con esto ya tengo estructurado el problema. Entonces, la estructura es importante y adicionalmente, como mencioné, la suma producto de la función utilidad máxima, perdón, de la función objetivo maximizada y la suma producto de las dos restricciones. Si hay más restricciones, hacemos sumas productos para abajo, que de hecho ese es el segundo caso que les voy a mostrar hoy. Y ahí tenemos todo listo. Ahora sí, vamos a utilizar Solver. Pero recuerden, la suma producto debe estar hecha primero. Bueno, nos vamos a Solver entonces. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Solver? Voy a borrar todo, voy a borrar absolutamente todo. Recuerden que acá vamos a eliminar, vamos a eliminar. Acá lo que me interesa es que ustedes vean el Solver como ustedes lo tendrían, ¿ya? Ustedes abren Solver y les va a salir esta pestaña que está acá. Déjenme ver si se está proyectando la pestaña, sí, sí se ve. A ustedes les va a aparecer esta pestaña en Solver. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos por parte. Primero, establecer objetivo. Donde dice establecer objetivo, van a agregar acá, en mi caso voy a apretar la flechita de al lado, y ¿dónde voy a establecer objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Mi objetivo es maximizar. ¿Y dónde está la maximización? Está acá, en la celda de la suma producto que hice antes, la que está de amarillo. Así que le vamos a poner ahí, le vamos a poner el enter, que creo que no sé si le aparece, ¿eh? Creo que sí. Y se agregó. ¿Ya? Entonces recuerden, le pongo ahí, hago clic en la función utilidad máxima, pongo enter y se agregó la primera parte donde dice establecer objetivo. Después, por eso yo le decía, el método simplex para ver maximizar o minimizar es complejo, pero en Excel yo le pongo acá lo que quiero. Estoy haciendo un ejercicio de minimización de costos. Bueno, acá le pongo minimizar, donde está el puntito. Minimizar directamente. Quiero maximizar, que es mi caso. Le ponemos maximizar. Y si yo quiero un valor específico, le pongo valor de ella y le pongo qué valor es el que quiero obtener, un valor específico, que eso en la práctica no se usa mucho. Entonces yo tengo minimizar o maximizar, así que vamos a maximizar, dejamos en max. Después, cambiando las celdas de variables, le vamos a poner la flechita y vamos a seleccionar las dos celdas del valor final. Las dos celdas de color amarillo donde yo quiero que Solver me dé el resultado final. Eso es lo que voy a señalar ahí. Donde quiero que me entregue los dos resultados finales. El valor X1 y X2. Y después me dice sujeto a restricciones y ahí yo le voy a poner agregar restricción. ¿Qué restricción tengo? Entonces, no me carga acá. Ahí me cargo. Se estaba demorando en cargar. Al agregar restricciones, vamos a poner referencia de celda. ¿Qué vamos a referenciar? Le vamos a poner la flecha y voy a referenciar la restricción de masa sería el suma producto que hicimos de la masa. Es decir, el valor azul que calculamos de la masa y le pongo enter. Esa es la referencia de la celda de masa. Fíjense aquí, les dice si va a ser igual a, mayor igual a, menor igual a, tiene un sinfín de valores. Nosotros vamos a dejarlo como es optimización, menor o igual a. ¿Y cuál es la restricción? La restricción era de 2000. Entonces le vamos a poner acá la flechita y vamos a poner la restricción de 2000 y enter. Y la agregamos. Al poner agregar ya se me agregó, aunque yo no la veo, ya se agregó la restricción de la masa. Vamos ahora por la salsa. Referencia de celda, apretamos la flecha, señalamos la suma producto de la salsa, la de color azul,
le pongo Enter, menor o igual a, está bien, la restricción sería de 2000 y Enter, y le pongo agregar. Y con eso agregamos las dos restricciones y le pongo aceptar. Me dice acá, el cuadro de referencia de celda está vacío o su contenido no es válido. Ya, porque no le agregué nada. Bueno, vamos a ponerle cancelar acá, porque bueno, ya había agregado las dos, por eso me dijo que el cuadro no era válido. ¿Ya? Entonces, fíjense, ya va tomando forma el solver. Entonces, llevamos, hasta el momento, llevamos arriba establecer objetivo, donde está la función objetivo, la suma producto, le pusimos maximizar, donde dice cambiando la celda de variable, ponemos las dos amarillas, donde yo quiero que solver me dé la optimización, y abajito agregué las dos restricciones, la de la masa y la de la salsa. Después, aquí viene la restricción de no negatividad. Dice, convertir variables sin restricciones en no negativas. Fíjense que si en el caso de ustedes no está marcado, fíjense que siempre esté marcado con un ticket, porque el ticket me va a indicar que yo le estoy diciendo que los valores no pueden ser negativos. Así que ese sería lo siguiente. Y después, abajito dice método de resolución, y lo más probable es que usted les va a decir, vamos a ver, sí, lo más probable es que les dé el método GRG, que es un método no lineal. Pero nosotros no vamos a usar eso. Así que en método de resolución se fijan de abrir y ustedes le ponen simplex LP, que ese es el método simplex. Y si ustedes hicieron todo esto bien, después le ponen resolver y lo que va a hacer solver es hacer su magia, va a probar iteraciones y ahí está calculando. Dice resultados de solver. Conservar solución de solver o restaurar valores. Ya le decimos aceptar. Y fíjense, ¿qué me hizo solver? Me calcula automáticamente. Ahora ustedes pueden ver en tiempo real cómo apareció el valor final optimizado de la lasaña es 727, el del fideos 1818 y la función objetivo maximizada sería de 58.181 aproximadamente. Lógicamente acá, ustedes, como les comenté, la idea es que ustedes lo modifiquen después. Esto en realidad me dice que voy a producir 7 lasañas, 18 fideos, y ahí está optimizado. Y eso es Solver. No sé cómo lo encontraron. Complicado el método Solver, lo siguieron bien, se perdieron en algún punto, lo encontraron fácil. Bueno, por temas de tiempo, no vamos a alcanzar a ver el segundo ejemplo, pero se los voy a subir igualmente. Este ejemplo de Solver es un ejemplo donde nosotros, y es sacado del PPT, nosotros tenemos horas de producción. Ya, entonces ustedes se van a dar cuenta cuál es el ejercicio, si lo ven. Tenemos restricciones de horas, hombre, para proceso de subensamble, ensamble y de inspección de computadora en este caso, y tenemos los valores. Entonces, yo le aconsejo para repasar, primero, seguir el tutorial o intentar hacerlo ustedes si se acuerdan, intentar hacer el solver por su cuenta en este primer caso, y este segundo ejemplo de solver, revisen el material del módulo uno y revísenlo cómo está estructurado. Acá tenemos, fíjense, tres restricciones. No importa, ponemos tres restricciones, el método Solver es lo mismo, solamente que al agregar restricciones vamos a agregar tres restricciones distintas y Solver me va a calcular inmediatamente que la variable x1 sería de 632 y la variable x2 de 126 para optimizarlo, y la utilidad sería de 36.661. ¿Ya? Entonces, eso es lo que íbamos a ver la clase del día de hoy. Así que ya, bueno, eso es el método Solver. Como pueden ver, es un método que yo les aconsejo repasar, dominar, muy importante, porque me permite optimizar rápidamente en una planilla Excel y gracias a eso tomar las mejores decisiones posibles. Recuerden siempre tomar decisiones basadas en datos. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Me devolví acá al PPT solamente para esto. No sé qué, de todo lo que vimos hoy, no sé si consideran algún aspecto importante que aprendieron en esta clase. ¿Qué piensan de Solver? ¿Piensan que les va a servir? ¿No les gustó? No sé qué pensaron de ese método, más que el método gráfico y lo otro. Yo creo que la extensión Solver es como la más importante. No sé qué piensan, no sé si quieren dar sus opiniones ahí de eso.
Bueno, profesor, estuvo interesante la clase. La verdad que el método gráfico se entendió un poco más, como más fácil de aplicar. Pero yo creo Ya, que después aplicando el método Solver y haciendo en Excel, ya ingresando datos de forma automática, se va a ser mucho más fácil. Pero no, claro, está interesante para aplicarlo, por ejemplo, en el trabajo, cuando uno quiere, no sé, optimizar algún trabajo, lo que sea. claro. Eso es lo importante, eso es lo que yo quiero, que esto no se quede solo en una clase para y terminar, sino que si ustedes actualmente están trabajando, pudieran en algunos casos aplicarlo. Y claro, el método gráfico sí se entiende mucho mejor porque nos permite ver gráficamente las líneas, nos permite entender cómo se aplica. Pero el método simplex, lo que tiene de bueno, como había mencionado, es que si yo tengo tres variables, el método gráfico no me sirve. Pero el método simplex, usando en este caso a través de Solver de Excel, podemos tener 3 4 20 variables y el Solver me lo va a calcular igual. Entonces, cuando hay muchas variables, es muy aconsejable el método. Ahora, obviamente, cuando estén trabajando, el método que encuentren más fácil, pero lo importante es, como dijo usted, aplicarlo. Y si después dominan bien el método Solver, se van a dar cuenta que va a servir mucho para optimización y para toma de decisiones. Bueno, consulta o duda, creo que no quedan ninguna. Así que no sé si alguna consulta. No, profesor, me quedó claro. Lo importante también es saber modelar, bueno, el inicio de la aplicación, modelar bien y de ahí ya solamente aplicar. Exacto, justamente. Muchas gracias por eso, eso sirve justo como cierre. Gracias, Cristian. Eso es lo que planteaba al inicio. Acostúmbrense a modelar bien. Si ustedes modelan bien, y que eso obviamente es preguntas de la prueba del ramo también, pero para después en su trabajo, o ahora actualmente en su trabajo, si modelan bien, después pueden ya sea usar el método gráfico o usar Solver, lo pueden usar más fácil. Pero lo primero es modelar bien, recordando la función objetivo que me permite calcular mi utilidad en este caso, o el ingreso o el costo si es de minimización, y plantear bien las restricciones de cuánto tengo yo, y en base a eso poder optimizar y sacar el mejor resultado posible. Así que, bueno, esa es la clase del día de hoy. Les agradezco por haber estado acá, Cristian y Felipe. Y para, bueno, si quieren volver a revisarlo y también sus compañeros que no estuvieron, pueden revisar la clase, seguir el paso a paso, pausarlo, volver a verlo. Yo entiendo que en primera instancia puede ser algo complejo algunas veces, pero la idea es repasarlo, verlo de nuevo y que con eso queden bien. Por eso, recuerden, la otra semana, el día lunes, no tenemos clase y la idea es que ustedes sigan repasando esto para que ustedes puedan hacer la evaluación del módulo 3 y después a la semana subsiguiente, ahí tenemos clase del módulo 4 que vamos a ver ya sobre todo series de tiempo, que también es para toma de decisiones. Creo que un poco más sencillo que lo que estamos viendo ahora. Ya, yo, como dije, este es como el módulo más fuerte, así que muy importante que lo puedan repasar y por eso tienen una semanita extra para seguir ejercitando. Así que